Venganza no es una película de acción o una película sobre superhéroes. Es una idea disruptiva e implacable. Tiene lugar en la distópica Gran Bretaña durante la década de 2030, donde el mundo ya no es reconocible como diverso y tolerante. En cambio, los Estados Unidos se han hecho conocidos como una colonia de leprosos, e Inglaterra se ha convertido en un estado policial totalitario, fascista, similar a la sociedad descrita en la novela de 1984 por George Orwell. Los derechos de las personas y su libertad ya no existen. Ser diferente es peligroso. Se aplica un toque de queda estricto. Los medios de comunicación son un espectáculo de marionetas aprobado por el gobierno y nunca se sabe si las personas con las que hablan son confiables. En medio de todo este lado de cerebro, emerge un hombre enmascarado con la misión de destruir el gobierno, consecuencia de una política centrada por un Estado en total crisis de legitimidad, en el que nadie se siente representado. El tema de la subjetividad gana especial relevancia para la política, pero no en la política fascista ejercida por las autoridades, sino una nueva política liberadora que representa a la mayoría. La subjetividad es una cualidad constituyente de la cultura, el hombre y sus diversas prácticas. Es precisamente la expresión de la experiencia vivida en sentidos diferentes para quienes la comparten. En V de Venganza, es evidente que los ciudadanos ya no creen en la propaganda que el gobierno les transmite, compartiendo todos entonces una subjetividad social frente a esta política impuesta, pero en la que nadie está dispuesto a actuar porque son personas pasivas que temen a las represalias de este régimen. Es así como V aparece como una figura revolucionaria implementando ideas anarquistas asociadas con la violencia y actos de destrucción. Su propósito es hacer que el gobierno le tema a su propia gente y no por el contrario, que la gente le tema al gobierno como se ve al principio de la película, en donde estos infunden miedo a la sociedad por supuestas muertes justificadas y por el control que ejercen desde los medios de comunicación. La idea central de esta película es la libertad expresada como facultad conectiva del sujeto para afectar y dejarse afectar, y su relación con la anarquía. B cree que toda autoridad gubernamental es de poca confianza por las restricciones que establecen a la libertad humana, y sus acciones demuestran su compromiso con la revolución. B hace una pregunta interesante durante la película. ¿Qué es la verdadera libertad? Se puede creer que es una cuestión de hacer lo que se quiera, pero en esta película puede interpretarse como una cuestión que también requiere de librarse a sí mismo, de la ignorancia y de la debilidad. De este modo, la libertad, como componente de la subjetividad, está hecha de poder o aspecto afirmante del poder y como conatus o conectividad con los otros, y solo adquiere su estatus ético en tanto que sea una fuerza sustentable y persistente. Así, para alcanzar la verdadera libertad, el símbolo más representativo en la película es el remover la máscara y reemplazarla con el propio verdadero ser. Llegar a la verdadera libertad y poder remover la máscara requiere de gran trabajo, porque las personas no solo necesitan liberarse de las prisiones de los gobiernos, sino que también deben liberarse de las prisiones de sus propias mentes para poder así alcanzar un cambio colectivo. La subjetividad social individual mantiene relaciones recursivas, cuyas expresiones y efectos colaterales que son simultáneos y diferentes para cada uno de esos sistemas pasan a ser constituyentes de ambos a través de sentidos subjetivos diferentes. Las acciones de las personas y sus formas de expresión en los escenarios en que se desarrolla su vida social son procesos constituyentes de las configuraciones de la subjetividad social en esos escenarios. Se afirma entonces la existencia de un sujeto político que desea la interconexión como posibilidad de mutación, pero que como condición debe discernir entre fuerzas interactivas, restrictivas y activas. Esa es la razón por la cual V pasa su tiempo leyendo y constantemente aprendiendo. También explica por qué secuestra y tortura a Ivy, lo cual es para liberarla de sus propias debilidades. Ivy pasa por dolor, sufrimiento, miedo y humillación para superar todos sus temores. La escena en la que Ivy rechaza el abrigo de V para protegerse de la lluvia es un gran ejemplo de un individuo que ya no necesita consuelo de otras personas y está en completa paz con su propio destino. V y Ivy atraviesan un gran trauma que les permite liberarse a sí mismos y deshacerse de sus máscaras, representado por V sobreviviendo a la explosión y sufriendo de quemaduras graves, y en Ivy es representado cuando le rapan todo su cabello cuando va a la prisión. La diferencia más importante entre la historia de V y Ivy y sus destinos es que V involuntariamente atravesó por el sufrimiento para finalmente liberarse,
En cambio, Izzy tuvo un papel más activo en la decisión de su propio destino. Después de removerse la máscara y superar sus miedos y dudas, Dee y Izzy son individuos libres y deciden tomar responsabilidad por sus propias manos, por su bien personal y el común. Ahí es donde la idea renace y entra en juego la realización del verdadero potencial, demostrando que muchas acciones individuales representan un momento de una configuración de la subjetividad social, momento sensible de ampliarse en otras configuraciones más complejas de la subjetividad social. En otras palabras, el personaje de Izzy le da un rostro, una vivencia y unas emociones a todas las prácticas gubernamentales propias de un estado de excepción que han tenido que soportar todos los británicos a lo largo de la dictadura, y aquello se ve representado a medida que avanza la película, ya que a medida que Izzy cambia, también lo hace la sociedad en la que se encuentra envuelta. Por consiguiente, cuando en la escena final todos los ciudadanos usan la máscara, se representa la diversidad de las configuraciones subjetivas de grupos humanos diferentes, que disputan una renovación del modo de vivir y de promover justicia. De igual forma, simbolizan el caos, la rebelión, una identidad y también la anarquía. Como la expresa Bee, debajo de esta máscara hay una idea, y las ideas son a prueba de fuego. De la misma forma, el símbolo en la pared y la destrucción del Parlamento, porque un símbolo no significa nada, pero con suficientes personas, volar un edificio puede cambiar el mundo. V de Venganza es una historia ficcional, basada en un mundo ficticio con crítica social. La ideología de V es que cree en el poder de las personas y en el derecho de superar la corrupción del gobierno, y demuestra cómo una organización puede ganar poder a través del engaño y el miedo. Esta película nos hace dar cuenta de la singularidad del sujeto, cómo se expresa y materializa mediante la libertad humana, el cual, como se ha venido viendo, hace parte de la subjetividad. Esta libertad nos brinda un poder, y se da cuando se discierne entre fuerzas restrictivas y activas, en este caso, el gobierno. Así, se alcanza la libertad del sujeto mediante la acción, representada en esta película mediante la revolución, y aquí surge una subjetividad agenciada, y se expresa en la forma en cómo Vi entrelaza los acontecimientos por los cuales pasó, mostrándose un claro componente entre la resistencia y la creación de un nuevo individuo que busca hacerlo sin estar sometido, expresándose una fidelidad a las propias conexiones mediadas y realizadas por el acontecimiento, y jugando con los componentes históricos.